otra vez uno o dos casos cortos para contestar, o también estoy pensando hacer una serie de casos chiquititos que se puedan contestar para que no se jueguen todos los huevos en una misma canasta. ¿Mm? Eso. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. sí, Con la primera evaluación, que yo no sí. pude estar en la revisión de la evaluación anterior y después vi la grabación que subieron hace poco y dijo algo sobre que los que tuvieran dudas con que le mandáramos un correo. ¿A qué correo es? Mándeselo ¿O se lo mando directamente al ayudante? mándeselo al ayudante, el ayudante me lo reenvía. Y de hecho, hubo una alumna que me mandó el correo, ¿cierto? Me mandó un correo. ¿Estará aquí la alumna que mandó un correo preguntándome por sus errores? Porque si no tengo que buscarlo para atrás. En cambio, si le noto el nombre, va a ser más fácil para mí. Sí, profesor. Yo le mando un correo el fin de semana. Sí, Sí. pero específicamente sobre la prueba, porque hay otro que Sí, sí, su nombre, Javiera Galas. Galás, eso, ya, perfecto. Yo se lo voy a contestar hoy día, en la noche. Ya, gracias, profesor. ¿Ya? Gracias a usted. Y lo tengo pendiente, lo que pasa es que estaba metido en cosas complejas para mí, estaba metido en una campaña política, así que no pude contestar. Ya. Em, Ya, partamos. Entonces, recuerden, la clase del próximo lunes es prueba y es toda la materia que no he controlado desde la vez pasada, uno o varios casos chicos para que ustedes puedan resolver. Y el miércoles voy a revisar voy a ver el foro, lo que contestaron eh, en el foro pasado para hacer un feedback, ¿ya? Profe, una ¿Mm? pregunta. ¿Desde dónde entras? ¿Desde las probatorias? Porque después de la clase, o sea, después de la primera prueba, tuvimos como un repaso de las probatorias y, o sea, de las precautorias, y después ya pasamos a lo que es juicio ordinario mayor cuantía. Yo me recuerdo que las precautorias no las pasé, no las incorporé en la prueba pasada. Ah, ya. Lo que pasa es que había materia de eso, entonces creí que eran como todas las medidas prejudiciales y después iban la otra. Precautorias. De las precautorias para adelante. O sea, no entran ni las prejudiciales propiamente tales, ni las prejudiciales probatorias. Entran las probatorias, las precautorias. Ya, profe, gracias. De precautorias para adelante hasta hoy día que vamos a empezar con una prueba, con término probatorio. Ujú. Después de esto, solo nos queda revisar uno por uno los medios de prueba hasta las clases de noviembre. En eso nos vamos a ir todo noviembre con los distintos medios de prueba. ¿Mm? Voy a compartir pantalla y voy a empezar a grabar. Se ve periodo de prueba, ¿verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, esto está regulado en el artículo 327 en adelante, pero en realidad del artículo 318 en adelante. 318 en adelante. Tan importante como el derecho, para ganar un juicio hay que saber con qué pruebas se puede acreditar cada una de las pretensiones y excepciones que uno pretende solventar dentro del tribunal.
no se ganan los juicios con buenos argumentos jurídicos, se ganan los juicios primeramente con pruebas. Las pruebas primero. ¿Mm? El artículo 318 nos dice cuándo hay término prueba, cuándo parte la prueba. Dice, concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, los trámites que deben preceder a la prueba son el periodo de discusión, demanda, contestación, réplica, dúplica, más la conciliación. Luego de eso, ya saben, el juez tiene que abrir un espacio para que en aquellos casos donde haya controversia respecto de los hechos, se generen las pruebas para acreditar lo que cada parte dice. Este proceso se va a este periodo de prueba se va a abrir con la contestación expresa al demandado o en su rebeldía. El tribunal hace un trabajo propio, analiza por sí mismo los autos en sentido de carpeta virtual, y si estima que hay o puede haber controversia, va a recibir la causa prueba y va a fijar qué hechos sustanciales y controvertidos son los que quiere que recibir prueba. El juez lo que hace en este análisis del periodo de discusión es ver dónde hay controversia. Uno dice que pagó, el otro dice que no pagó, uno dice que no cumplió el contrato, el otro dice que sí cumplió el contrato, el otro dice que no hay contrato, el otro dice que sí hay contrato. ¿Mm? Entonces, agotado el periodo de discusión, y una vez que ya se agotó también el periodo obligatorio de conciliación, el tribunal puede o recibir la causa prueba cuando estima que hay controversia, o si estima que no hay controversia, o como habíamos visto en casos de allanamiento total, cita a las partes a oír sentencia. El artículo 313 es el que nos señala cuando hay ausencia de controversia. Dice, si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante o si en sus escritos no contradice de manera sustancial y pertinente los hechos que versa el juicio, el tribunal citará a oír sentencia. ¿Mm? Entonces, de aquí sacamos sustancial, pertinente y controvertido. De una aplicación de una interpretación sistemática del artículo 313, que habla de sustancial y pertinente, y de lo que señala el artículo 318, cuando habla del tribunal, pudiera haber una controversia. Y por eso la triada es, vamos a abrir un término probatorio cuando hayan hechos, síganme el cursor, sustanciales, pertinentes y controvertidos. La ley establece un paso más en que se puede omitir el proceso de prueba. Como el proceso, y se lo he venido diciendo, el proceso en materia civil se estima que el proceso es de las partes, hay casos en que puede ser no necesario recibir la causa prueba. ¿Cuándo ocurre esto? Entre otras cosas, cuando no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos y cuando las propias partes, dueñas del proceso, le piden al juez, mire, resuelva usted. Inciso final del artículo 313, igual citación, a oír sentencia, se dispondrá cuando las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite. ¿Cómo es eso, profe? ¿Mm? ¿Cómo es eso, profe? Perdón, eso de sin más trámite. Pueden, como el proceso civil es de las partes son las que le piden al juez que resuelva una controversia, las partes también son dueñas de decirle al juez, mire, ¿sabe qué? No reciba la causa prueba, pero tiene que estar de común acuerdo. Entonces termina la conciliación y las partes le tendrían que mandar un escrito conjunto al juez diciéndole, queremos que haga uso de las facultades del artículo 313, inciso segundo, no llame a las partes a rendir prueba y simplemente dicte sentencia en función de lo que está en los periodos de discusión
propuesto. Así de simple. ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacerlo? Bueno, porque en materia civil las partes son las dueñas del conflicto. En materia penal no lo podrían hacer porque en materia penal hay una obligación de probar por parte de los acusadores porque el imputado tiene presunción de inocencia. ¿Qué pasa si el juez se equivoca y piensa que no hay controversia o que no hay hechos sustanciales y pertinentes? Y derechamente cita a las partes a oír sentencia y las partes sí quieren probar. El artículo 326 dice, es apelable la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba. ¿Por qué es importante esto? Es apelable la resolución que no recibe la causa a prueba, porque es un derecho fundamental, es parte del debido proceso presentar prueba respecto de las pretensiones propias. Entonces, el juez en general, regla general, es que si hay pleito, hay prueba. Solo por excepción podría no recibir la causa a prueba. ¿Cuándo no va a recibir la causa a prueba? Son dos hipótesis y quiero que los alumnos o alumnas del curso me las digan. Hay dos hipótesis en que no es obligatorio llamar a recibir prueba. Cuando se allana, Uno, cuando se allanan porque no hay controversia. ¿Qué más? y la otra, lo que dijo recién, cuando los dos aceptaban resolución sin prueba. Claro, cuando las partes dicen conjuntamente vamos y como vamos, juez, diste sentencia sin prueba y como bien nos dice Christopher, cuando no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. En el caso del allanamiento es lo mismo. Uno se allana y como se allana no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Dos hipótesis. No hay prueba. Cuando las partes, todas las partes le piden al juez que resuelva el conflicto sin recibir prueba y cuando el juez, luego de estudiar los antecedentes, estima que no hay hechos sustanciales, pertinentes ni controvertidos que haya que probar. Pero la regla general es que se reciba la causa a prueba. Se recibe entonces la prueba cuando hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que se han expresado en la etapa de discusión. Este es un típico ejemplo, a los que les gustan los ejemplos, cuando yo hago clase, hago trabajo así. Esta es la típica resolución que recibe la causa a prueba. Es una interlocutoria de por qué sirve de antecedente para una sentencia definitiva. Es una interlocutoria de segunda clase. Sirve de base para una sentencia definitiva. No se puede dictar sentencia definitiva cuando hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos sin haber pasado por el periodo de prueba. Entonces, fíjense cómo es esta interlocutoria de prueba. Dice, se recibe la causa a prueba por el término legal, fijándose como hechos sustanciales pertinentes y controvertidos los siguientes: existencia y condiciones del contrato invocado en autos, existencia, naturaleza y monto de los prejuicios demandados. ¿Se dan cuenta? Estos son los hechos a probar. Y para recibir la testimonial, eso lo vamos a explicar después, es obligatorio en el auto de prueba señalar los días en que se va a recibir la causa, la testimonial. El periodo de prueba tiene en materia civil, en el juicio ordinario, un plazo de 20 días. Entonces vamos a ver análisis de la resolución que recibe la causa a prueba. Su naturaleza jurídica, lo acabo de decir, es una interlocutoria de segunda clase
sirve de base para una sentencia definitiva, tiene menciones de carácter esencial. La mención esencial es que se recibe la causa a prueba y la fijación de cuáles son los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos respecto de los cuales tenemos que recibir la prueba. Un hecho es sustancial cuando forma parte de la esencia del conflicto, Entonces, si estamos demandando por responsabilidad contractual, y yo asevero que tenemos un contrato de suministro de insumos básicos para la salud, y demando que no se me ha enviado la remesa de agosto, hay que probar la existencia de ese contrato de suministro. Porque probada la existencia del contrato, también pruebo bajo qué condiciones se iba a generar ese contrato. ¿Estamos? Un hecho es pertinente cuando no, siendo de la esencia del conflicto, sí está vinculado a él de manera necesaria. Es decir, si yo digo, si la demandada señala el contrato sí existe, pero las cláusulas de él son distintas, esas cláusulas no son el hecho sustancial, porque el hecho sustancial es la existencia del contrato. Las condiciones del contrato son pertinentes. Y que exista y que el hecho sea controvertido significa que hay discrepancia entre lo que piensa el demandante respecto del demandado. Entonces, primer juego, juguemos hoy día. Apurémonos, avancemos, juguemos. Juan demanda a Pedro señalando que producto de haberlo atropellado, quedó con daños en su fémur avaluados en 5 millones de pesos. Juan demandó a Pedro. Pedro contesta que nunca ha conducido un vehículo y que él no es responsable de dicho accidente. ¿Qué hecho es sustancial? ¿Que lo atropelló? La existencia o no del atropello. Ese hecho, así como ¿está o no está controvertido? Sí, porque una parte se espera que sí lo atropelló y la otra dice que no lo atropelló porque no No lo condujo. atropelló. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de prueba a probar aquí? En el número 1, donde está poniendo o no, donde estoy poniendo el cursor, va a ser existencia o inexistencia de el accidente que invoca el demandante. Profe, en ese caso, ¿qué tipo de prueba, por ejemplo, porque uno siempre coloca así como, acompaña documento, ¿cómo yo podría probar si yo, por ejemplo, soy el abogado de la parte demandante? ¿Cómo podría probar de que fue él que me atropelló y no otra persona? Porque igual podría tener las lesiones, pero no puede haber sido él o así. ¿Cómo podría acompañar el documento? ¿Qué tipo? No se prueba solo por documento. Vamos a ver los distintos medios de prueba en adelante, pero usted podría probar con las cámaras de seguridad de la municipalidad. Muy bien, dice Christopher. Y usted podría probar por un indicio. La cámara muestra un auto rojo, placa patente XB22. Saca un certificado del
del, del, del Registro Nacional de Conductores y ese vehículo rojo está su nombre. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? O tiene dos testigos que dicen que dentro del vehículo iba conduciendo un sujeto alto y de tales características. O tiene la declaración policial, porque el policía tomó la declaración y dice que se le detuvo a usted dentro del vehículo. Entonces, todas esas pruebas las va a tener que llevar a juicio. Ah, ya entendí, profe. Ah, sí, pues así funciona. Por eso, cuando esté en su despacho, en su oficina, y llega un señor a golpear la puerta y le cuenta una historia maravillosa, tiene que preguntarle qué pruebas tenemos. Antes de decirle vamos a ganar, que tampoco eso ojalá no se lo diga nunca, porque eso lo resuelven los jueces, usted no le tiene que dar tanta expectativa a su cliente, sino que decirle, mire, tenemos un buen caso, tiene algunas debilidades, como todos los casos, pero puede que nos vaya bien. Nunca le asegure nada porque eso lo resuelve un juez. Primero tiene que saber con qué pruebas va a contar antes de tomar una decisión. Entonces, sustanciales, aquellos que forman el núcleo del conflicto; pertinentes, aquellos que sin integrar el núcleo del conflicto son importantes; y hecho controvertido, aquello que está en discusión. Entonces usted también podría contestar: he tomado noticia de que existió efectivamente un atropello, que se ocupó mi vehículo, pero no soy yo quien va conduciendo, por cuanto horas antes fui objeto de un portonazo y a mí me robaron mi vehículo. Entonces, ahora el hecho sustancial sigue siendo el accidente, porque es lo que genera los daños. El hecho pertinente pasa a ser que a usted le habían robado previamente el vehículo, y el hecho controvertido entonces sigue siendo quién conducía el vehículo. ¿Se dan cuenta? ¿El juez va a creer una u otra? El juez va a creer una u otra en la medida que haya prueba de una u otra. Si usted como demandante logra probar que alguien lo atropelló y que tiene daños, pero no logra probar quién fue el que lo atropelló, el juez le va a decir que no. ¿Se dan cuenta? El objeto de la prueba entonces son los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Recuerde que en rebeldía, es decir, en el silencio, se aplica lo que se llama la contestación negativa tácita. El que en el juicio ordinario, el que calla controvierte. El que calla controvierte o hace defensa negativa y obliga al otro a probar. Esas son todas las menciones de la esencia de la resolución que recibe la causa prueba. La mención esencial es la recepción de la causa prueba y la fijación de los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Hay menciones de la autoapertura que son de la naturaleza. Hay que señalar cuál es el término probatorio. Y la resolución tiene que decir: se recibe la causa prueba por el término de 20 días, porque es lo que dura el término de prueba. Y hay una mención accidental que si no quiere estar, no está nomás, pero el juez la conoce, pero tiene que señalarse qué días van a recibirse la testimonial, qué días tiene que recibirse la testimonial, porque así todos los que van a llevar testigos o tienen que interrogar testigos van a tener que saber cuándo van a ir al tribunal a interrogar a los testigos. ¿Cómo se notifica esta resolución? Esta resolución, por su importancia, no se notifica por estado diario. Esta resolución, por su importancia, no se notifica por estado diario, sino que por cédula, conforme al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil. Las sentencias definitivas y las resoluciones que reciben la causa a prueba o se ordene la comparecencia personal de las partes se notificarán por medios de cédulas. Pregunta:
¿A dónde vamos a dejar la cédula? ¿En qué lugar? ¿Al domicilio? Al domicilio. Al domicilio. Recuerden que existe la obligación de dejar en el domicilio, en la primera gestión judicial usted tiene que fijar domicilio para efectos de notificación. ¿Mm? Bien. Recursos. Esto es importante. Pongan atención. Esta es una interlocutoria. Las interlocutorias no son apelables, sino apelables significa que sea que el recurso vaya a la Corte de Apelaciones por la regla del grado. No son, perdón, voy a partir de nuevo. Lo dije totalmente mal. Lo dije al revés. Las interlocutorias son apelables por su importancia, y esta en particular por su importancia, porque esta es la que fija el contenido de lo que hay que probar. El que prueba gana el juicio. Entonces, es apelable. Pero el legislador le da la oportunidad al mismo juez que dictó la resolución que la enmiende el mismo. Y permite entonces un recurso que es un recurso especial de reposición. La diferencia entre el recurso de apelación y el recurso de reposición, para que lo sepan desde ahora, el próximo semestre creo que tenemos que ver recurso. La diferencia entre el recurso de reposición y el recurso de apelación es que el recurso de apelación lo resuelve el Tribunal Superior. Recuerden esta estructura jerárquica que tiene el sistema judicial, el Tribunal Superior, la Corte de Apelaciones, resuelve la apelación. Pero el recurso de reposición es un recurso que no es jerárquico. Es un recurso que va dirigido al propio juez que dictó la resolución. Usted le trata de convencer al mismo juez que supuestamente en su criterio está equivocado, que se equivocó y que entregue y que modifique la resolución. Entonces el legislador da la posibilidad. Presente la reposición y presente la apelación en subsidio. Es decir, ¿por qué en subsidio? Se presenta la apelación en subsidio para el caso en que el juez no quiera cambiar su versión. Es decir, le dicen al juez, mire, está mal dictado el auto de prueba, enmiéndelo. El juez dice, no ha lugar. Como usted presentó apelación subsidiaria, por los mismos fundamentos, el juez va a remitir la apelación a la Corte de Apelaciones. No ha lugar a la reposición, concédese el recurso de apelación para que la Corte de Apelaciones lo conozca. ¿Por qué es especial este recurso? Es doblemente especial. Primero, es doblemente especial porque, en general, las interlocutorias no debieran reponerse, sino que derechamente apelarse. Pero aquí el legislador le concede al litigante la posibilidad de presentar este recurso de reposición. Y es doblemente excepcional porque la reposición, el plazo general para reponer para que el juez que dictó la resolución la enmiende, es de 5 días, pero en este caso la reposición es solo de 3 días. ¿Estamos? Entonces, doblemente excepcional porque respecto de las interlocutorias no corresponde reposición, salvo esta, y es doblemente excepcional porque el plazo normal de reposición son 5 días y aquí el legislador lo acorta a 3. Entonces, por la reposición le pedimos al juez que dictó la resolución que recibe la causa a prueba que la enmiende. Si él no la quiere enmendar, se presenta con apelación en subsidio. En este caso, la suma del escrito, pongan atención, la suma del escrito diría, en lo principal,
presenta recurso de reposición. En el primer otro sí, apelación subsidiaria. ¿Queda claro? En lo principal, presenta reposición. En el otro sí, apelación subsidiaria. ¿En qué vamos a fundar y qué es lo que vamos a pedir en nuestro recurso de reposición? Si el juez puede que haya quedado corto con los hechos a probar, usted puede pedir que se agreguen hechos que tienen que probarse. Por ejemplo, es pertinente saber si el contrato se terminó en agosto o se terminó en diciembre. Y el juez no se da cuenta y no lo pone. Entonces usted puede pedir que se agregue como punto a probar, como hecho a probar, porque es pertinente cuando dejó de cumplirse el contrato. Puede pedir que se agregue. Puede pedir que se elimine. A ver si entienden esto. En el caso en que les conté, que uno demanda diciendo que lo atropellaron, el otro dice, es cierto que lo atropellaron, pero yo no iba conduciendo. Y el juez dicta como hecho a probar la existencia del atropello. ¿Qué dirían ustedes? Que hay que probar quién iba manejando el vehículo. Entonces, ¿qué pediría usted? Que se elimine esa. En la y que repo- pongamos en la- la- entonces usted podría pedir que se elimine la obligación de probar el atropello porque ya está reconocido, y si está reconocido no es controvertido, y que se agregue la efectividad de que el sujeto, de que el demandado iba conduciendo el vehículo. ¿Verdad? O a veces quedan mal redactados. A veces quedan mal redactados los puntos y puede exigirse que se modifique para que se aclare bien, porque además puede inducir a la pregunta de quién tiene que probar. Recuerden que el que agrega hechos nuevos es el que tiene que probar. El que agrega hechos nuevos es el que tiene que probar. En este caso, en el caso en que el demandado dice que él no iba conduciendo, sino que él estaba en la comisaría porque le habían hecho un portonazo, ¿quién tendría que probar que le habían robado el vehículo? El mismo. El mismo. Entonces no lo puedo redactar cambiando la carga de la prueba. El que agrega hechos nuevos es el que tiene que probar. Esta materia es central para ser abogado. Es central para ser abogado. Así que tienen que estar muy, muy atentos a lo que estamos conversando. Recuerden, se notifica por cédula y desde que llega la cédula al domicilio que usted fijó, tiene 3 días para presentar reposición con apelación en subsidio. En lo principal, repone, en subsidio, apela. ¿Qué pasa con la apelación si el juez acoge la reposición? No debe escuchar a la otra parte, ¿o no? Porque está en la bilateralidad de la audiencia. ¿O no? Claro, pero ¿qué pasa? Supongamos que lo escuchó, le dio traslado, lo que sea. ¿Qué pasa si dice, al lugar a la reposición, elimínese el punto 2 y deja conforme a la parte? ¿Corresponde apelación? Recuerde que en ese mismo escrito usted presentó apelación para que lo viera la Corte de Apelaciones, pero ya le hizo caso el juez. Isidora Paz dice, perfecto, no. Exacto, pues si ya está todo resuelto, le dijeron a todos que sí, no tiene para qué seguir la apelación. Entonces el juez va a contestar, al lugar a la reposición,
Y respecto de la apelación en subsidio, atendido el mérito de los antecedentes, no se concede. Porque ¿para qué la va a llevar al tribunal de arriba si usted ya corrigió lo que la parte quería? Como bien preguntó usted puede darle a este recurso una tramitación incidental. Darle traslado a la contraparte para que exprese sus argumentos respecto de esto. ¿Mm? Aquí está lo que conversábamos. Esta es una reposición especial, porque solo procede contra auto y decreto, y esta es una interlocutoria. Y también es especial porque en vez de 5 días para presentar la reposición, la ley dice 3 días, y como le habíamos dicho, el tribunal puede o resolver de plano o le da una tramitación incidental. Respecto de la apelación, es la regla general, porque la apelación procede contra las sentencias definitivas e interlocutorias. Y pero la situación especial es que siempre es en subsidio de la reposición. No procede en forma directa, usted tiene que presentar la apelación, la reposición primero. Como la reposición, pongan atención aquí, como en la reposición usted ya puso todos los argumentos, hay que agregar este punto, hay que eliminar este, hay que mejor redactar este otro por tales y cuales razones. En la apelación, en el otro sí, donde habíamos dicho, en el otro sí apelamos en forma subsidiaria, no hay que volver a repetirlo. Y la fórmula de estilo, la fórmula que se ocupa por año es: para el evento improbable en que su señoría no acoja la reposición, ténganse por reproducidos todos los argumentos, como apelación, solicitando que se conceda el recurso de apelación y lo conozca el Tribunal Superior. Dice aquí, efectos en el solo efecto devolutivo. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos del solo efecto devolutivo, apréndanse esta nomenclatura, que es la que se ocupa de aquí en adelante. Significa, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿se paraliza el proceso porque hay una apelación pendiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Se debiera paralizar el proceso a la espera de esta apelación, que se va a demorar 4 meses en verle a la Corte? No. No. En este caso, como la ley dice que se acoge en el solo efecto devolutivo, no se suspende el juicio, el proceso avanza y hasta que esperemos que en algún momento la Corte resuelva este incidente. Y vamos a ver cuáles efectos tiene esta situación. Pero en principio, solo efecto devolutivo, porque cuando la ley quiere suspender el proceso, se concede en ambos efectos. Esa es la nomenclatura. Si la ley dice que solo se concede la apelación en el solo efecto devolutivo, significa que el tribunal de primera instancia sigue tramitando el proceso como si no existiese apelación y la apelación sigue por cuota separada en la Corte. Si dijera lo contrario, es decir, que la apelación se concede en ambos efectos, significa que el tribunal de primera instancia pierde competencia para seguir avanzando en el proceso y tiene que esperar a que la Corte resuelva la apelación para seguir o no. Ya. ¿Cuáles son los efectos del recurso? Si acoge la reposición, como vimos, no es necesario pronunciarse sobre la apelación, porque ya se acogió la reposición.
Si se rechaza la reposición, si se rechaza la reposición, se concede la apelación subsidiaria en el solo efecto dilutivo, la causa continúa tramitándose en primera instancia y la Corte en algún momento va a tener que resolver este incidente. Esto va a tener una consecuencia. Yo les dije que el término probatorio duraba 20 días y una apelación en las ciudades grandes puede demorarse más de 20 días. Entonces, puede pasar que el Tribunal de Alzada acoja la solicitud y agregue un punto de prueba más a probar. Por ejemplo, yo le estaba reponiendo diciéndole, oiga, por favor, agregue este punto de prueba a probar. Y puede que ya cuando haya vuelto el recurso al tribunal ya se haya terminado el término probatorio, que dura apenas 20 días. En ese caso, en que se acoge la apelación y se agrega un punto nuevo a probar, se tiene que abrir un término especial de prueba para probar este hecho que no se había recibido prueba. Esto es lo que dice aquí, donde tengo el cursor. Si el tribunal acoge la apelación y modifica los hechos o agrega nuevos hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, se tendrá que fijar un término especial de prueba de 8 días, artículo 339, inciso cuarto, no superior a 8 días, para probar esos hechos que se han modificado o para probar aquellos hechos que se han agregado a los puntos de prueba. Si elimina hechos, no hay problema, porque esa prueba no va a ser considerada en el fallo si es que se obliga a probar algo que ya el tribunal después dijo que no era necesario aprobar. Más fácil es si se rechaza la apelación porque no hay nada que hacer, hay que seguir con el juicio. ¿Qué es el término probatorio? Recuerden que término está puesto en nuestro sistema procesal civil, como un sinónimo de plazo. Entonces, un periodo de tiempo señalado por la ley a las partes para la rendición de la prueba, en especial para la recepción de la prueba testimonial y para ofrecer pruebas que no sean sido oportunamente pedidas con antelación. En general, después vamos a ir analizando los distintos medios de prueba en las clases que nos quedan después de hoy y del miércoles, y nos vamos a dar cuenta que en general desde que usted presenta la demanda puede acompañar medios de prueba, documento, etc. Pero si usted no lo ha hecho antes, la recepción de la causa prueba es el espacio ideal para que usted siga proponiendo o pidiendo medios de prueba. Y en especial en la testimonial es la única prueba que debe rendirse en el probatorio. ¿Estamos? Entonces, es un plazo legal. La duración la fija el legislador en el artículo 328. 20 días. Es un plazo común. Artículo 327. Corre para todas las partes y se cuenta entonces desde la última notificación a las partes. Todo término probatorio es común para las partes y dentro de él deberán solicitarse las diligencias que no se hubieran pedido con anterioridad a su inicio. Y la prueba de testigos es la única que se puede pedir y se debe rendir en el probatorio. La prueba instrumental se puede presentar desde el primer momento en que usted o presenta la demanda o la contesta, pero se puede pedir de acuerdo al artículo 348, la prueba instrumental o documental,
hasta el término probatorio. Artículo 348. Los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Las demás pruebas deben solicitarse dentro del probatorio si no se hubieran solicitado con anterioridad. Entonces, el término probatorio se puede clasificar desde el punto de vista pedagógico para poder seguir estudiándolo, como el término probatorio ordinario del artículo 328, ya sabemos, 20 días, plazo común desde la última notificación a las partes. Término probatorio extraordinario, para rendir pruebas fuera del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio, pero dentro del territorio de la República, ya saben, en general por exhorto, contexto de inmediato, y para rendir pruebas fuera del territorio de la República, artículo 331, se llaman términos probatorios extraordinarios, y luego una tercera clasificación habla de un término probatorio especial. Un término probatorio especial es el que ya conversamos. Se abre un término de 8 días para recibir pruebas respecto de un hecho que fue incorporado por el Tribunal de Alzada a propósito de una apelación del auto de prueba. Término probatorio ordinario, duración 20 días, y las partes de común acuerdo pueden reducirlo, artículo 328, inciso primero, inciso segundo, podrá sin embargo reducirse este término por acuerdo unánime de las partes. Esto es un ejemplo más de que el proceso es de las partes. Fíjese, las partes pueden eliminarlo o pueden renunciar a él, artículo 313, inciso segundo. Incluso el artículo 339 permite que parta después. Artículo 339, el término de prueba no se suspenderá en caso alguno, salvo que, otra vez, siempre pensando en la lógica de que esto es de todas las partes, salvo que todas las partes lo pidan. Los incidentes que se formulen durante el término se relacionan con la prueba, se tramitarán por cuadernos separados. ¿Desde cuándo empiezan a correr estos 20 días? Aquí, ojo, que hay que hacer muchas distinciones porque, como saben, hay recursos entre medio que lo pueden dilatar. Y tenemos que esperar que al menos se resuelvan las reposiciones. Acuérdense que es reposición con apelación de subsidio. Entonces, hay que hacer las distinciones. Como es un plazo común, significa que corre para todas las partes a la vez después de la última notificación por cédula de la resolución que recibe la causa a prueba, cuando nadie ha repuesto, o desde la notificación por el estado diario de la resolución que resuelve el último recurso de reposición. El último recurso de reposición. Entonces, si las partes no deducen recurso de reposición, el término probatorio comienza desde la última notificación de la resolución que recibe la causa. Pregunta para los señores litigantes:
¿cómo vamos a saber cuál fue la última notificación a las partes, al demandante o al demandado? ¿Cómo vamos a saber? Hay que revisarlo en la página. Hay que revisar en la página. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿En el estado diario? Hay que revisar la página. Recuerde que no se notifica por estado diario, se notifica por cédula. Lo que hay que revisar es la carpeta. ¿verdad? La carpeta. ¿Qué es lo que aprendimos en cuando hablamos de actuaciones judiciales? ¿Quién va a notificar por cédula? El receptor judicial, Y el receptor judicial, ¿cómo le tiene que avisar al tribunal de que, que se hizo la gestión? que se levantó un acta o no. Bien, va bien usted, va bien usted. Se deja una constancia en el expediente, en la carpeta. Entonces usted tiene que revisar la carpeta y va a decir, dejo constancia que hoy día a las 18 horas me constituí en el domicilio ubicado en tal lado y dejé cédula al demandado. Y miro abajo y digo, me dejo constancia que hoy día tanto dejé cédula al demandante. Entonces veo cuál es la última y desde la última empiezo a contar el término probatorio. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso, Sí. entonces empieza a correr ahí cuando las partes no han interpuesto reposición. Pero si las partes han deducido reposición, el término probatorio se notifica, se empieza a correr desde la notificación de la resolución que resuelve la última reposición interpuesta contra el auto de prueba. ¿Qué tipo de prueba puede rendirse durante el término de probatorio ordinario? El artículo 334 dice, el término probatorio ordinario de 20 días sirve para rendir cualquier prueba dentro y fuera del territorio de la República. Se puede, durante el término ordinario, rendir prueba en cualquier parte de la República y fuera de ella. Entonces, el término probatorio ordinario dura 20 días y es un plazo común que comienza desde la última notificación de la resolución que recibe la causa prueba, en el caso en que no se haya presentado reposición, y en el caso en que se presenta reposición, el plazo se cuenta desde la notificación por estado diario de la resolución que acoge la reposición, la última reposición. Porque las partes pueden presentar reposición en tiempos distintos. ¿Pueden presentar reposiciones en tiempos distintos? Lo que pasa es que la reposición tiene un plazo y se tiene que cumplir ese plazo porque si no, si el Pero tiene que ser, tribunal y cita una Eduardo tiene que ser, sentencia. y Eduardo tiene que ser al mismo tiempo. Ah, no, si es una demanda con varios... Fíjese, esa demanda, demandante y demandado son notificados el mismo día y ninguno está contento. Pero tiene 3 días uno. Entonces tenemos un demandado muy ansioso que repone mañana, al día 1. Y tenemos un claro. demandante menos ansioso que repone el día miércoles. Va a tener 2 reposiciones paralelas. El juez va a resolver una, la va a notificar por estado diario. Va a resolver la otra y la va a notificar por el estado diario. A contar de la última reposición resuelta es que se cuenta el término probatorio. Ah, claro. ¿Ya? Siempre y cuando sea dentro como del plazo. O sea,
Obviamente, siempre que se haya presentado la reposición dentro del plazo, y la reposición, él tiene un plazo de 3 días contados desde que se notificó. Ya, perfecto. Vamos al término probatorio extraordinario. Se llama término probatorio extraordinario aquel que corre inmediatamente a continuación del término probatorio ordinario por el término de días que señala la ley, la tabla de emplazamiento en este caso, y para rendir prueba en un territorio jurisdiccional distinto al del Tribunal de la Causa o fuera del Tribunal de la República, conforme al artículo 329. Cuando haya de rendirse prueba en otro territorio jurisdiccional o fuera de la República, se aumentará el término ordinario de la manera de concederle los mismos números de días que están en el artículo 259, es decir, hay que agregarlos a la tabla de emplazamiento. Corre inmediatamente después de que vence el día 20 y hay que ver la tabla de emplazamiento. Y es ininterrumpido, no hay es con solución de continuidad. Artículo 333, todo aumento del término ordinario continuará corriendo después de este sin interrupción y solo durará para cada localidad el número de días fijado en la tabla de emplazamiento respectiva. Entonces, como tiene que hacer, como es una extensión en función de si es fuera del territorio jurisdiccional, pero dentro del territorio de la República, o fuera del territorio de la República, hacemos esta clasificación. Hablamos de término probatorio extraordinario para rendir prueba fuera del territorio jurisdiccional, pero dentro del territorio de la República, artículo 330. Y término probatorio extraordinario para rendir prueba fuera del territorio de la República. ¿Hay diferencias? Sí, están regulados en dos artículos distintos porque tienen requisitos distintos. ¿Cuáles pruebas pueden rendirse en este término probatorio extraordinario? El artículo 335 dice, solo podrá rendirse prueba en aquellos lugares para los cuales haya otorgado aumento extraordinario de término. Entonces, primero hay que conceder, hay que darle una buena justificación al tribunal para conceder. Hay que pedirlo. El artículo 332 exige que se pida, no es instantáneo. Artículo 332. El aumento extraordinario para rendir prueba deberá solicitarse antes de vencido el término ordinario, determinando el lugar en que dicha prueba deba rendirse. Entonces, no es instantáneo, hay que pedirlo antes de que venza el término probatorio ordinario. Y justificando, como les digo, las razones por las cuales quiere aumentar el plazo. La tramitación es la siguiente. Dentro del territorio de la República, de acuerdo al artículo 330, siempre se concede, salvo que haya justo temor para creer que se pide maliciosamente con el solo propósito de demorar el curso del juicio. Esto es una sanción ¿a qué principio? Aquí están castigando aquí, si no se lo rechazan. ¿A quién vamos a estar castigando? ¿A quién? ¿Al litigado de? ¿Mala fe? Muy bien, Sigrid. Este es un principio protector del proceso. Estamos sancionando a quien está litigando de mala fe. En principio tenemos que concederlo siempre, salvo que entendamos que esta es una maniobra dilatoria. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, los que hemos estado ya en este curso nos podemos acordar que también sospechábamos de aquel litigante que incidentaba y le cobrábamos plata, y ya al segundo incidente que perdía, le pedíamos que consignara en el tribunal para multarlo si es que volvía a perder. Si este mismo señor incidente, y ahora me pide este término, uno puede decir, mire, este señor está solo dilatando.
En el caso del territorio de la del término extraordinario fuera del territorio de la República, se concede solo si existen antecedentes que justifican los motivos que están en el artículo 331, que son 3. ¿Cuáles son estos 3 motivos? Son 3 motivos. Primero, que del tenor de la demanda o de la contestación o de otra pieza del expediente aparezca que los hechos que se refieren, las diligencias probatorias solicitadas, han acaecido en el país en que deban practicarse dichas diligencias o que allí existen los medios probatorios que se pretende obtener. Por ejemplo, que el testigo vive en Washington o que en ese lugar es donde el albacea testamentario depositó el testamento. Segundo, que se determine la clase y condición de los instrumentos de que el solicitante piensa valerse, el lugar en que se encuentra, en el caso que sea testimonial, sea documental, cuáles son los documentos que quiere ver y, y, y cómo quiere traerlo al juicio. Y en el caso de la prueba testimonial, que se exprese su nombre, residencia o se justifique algún antecedente que haga presumible la conveniencia de obtener sus declaraciones. ¿Mm? Como son distintos, como es menos gravoso, aceptar un término probatorio dentro del territorio de Chile, lo que hacemos es, de acuerdo al artículo 336, cuando lo piden, lo concedemos. Como se pide, con citación. Y cuando es como se pide con citación, se acordarán ustedes que desde aquí hay 3 días para que la parte contraria se oponga. Pero ya está concedido el término. Si pasan estos 3 días y nadie reclama, se acaba. Se hace la medida. Pero cuando es fuera del territorio de la República y puede estar pensando uno en que en realidad le quieren demorar, no se le da como se pide con citación, sino que derechamente el juez no se pronuncia y quiere escuchar a la contraparte. Y pone simplemente traslado. El tribunal se pone más exigente cuando es este término probatorio extraordinario fuera del territorio de la República. Cuando es fuera del territorio de la República, exige caución. Siempre que se solicite aumento extraordinario para rendir fuera de la República, el tribunal exigirá una caución que se deposite en la cuenta corriente del tribunal, una cantidad cuyo monto no puede fijarse en menos de medio sueldo vital ni en más de 2 sueldos vitales. Caución. Y si el sujeto después vemos que en realidad la prueba era innecesaria o era dilativa, esa plata se pierde. ¿Cuándo? El artículo 338 nos señala. Se señala que se tiene que cobrar la caución cuando no se ha hecho la diligencia, no se hizo finalmente la diligencia que se solicitó, o que los testigos señalados no tenían conocimiento de los hechos, ni tenía sentido ni se hallaban en situación de conocerlos, y que los testigos o documentos nunca han existido en el país en que se ha pedido que se practique diligencias probatorias. Ahí sancionamos la mala fe. Testigo, ahí tenemos un caso de un litigante temerario de mala fe. Esos son los términos de probatorios ordinarios y extraordinarios. Ordinario de 20 días, extraordinario, ya sabemos, fuera del territorio de la República o dentro del territorio con las clasificaciones que hemos señalado. Finalmente, el legislador generó cerca de 8 medios
términos probatorios especiales para circunstancias específicas, entorpecimientos, etcétera, que son los que quiero empezar a revisar en este ratito. Entonces, son términos probatorios especiales aquellos que se producen cuando durante el término probatorio ordinario o extraordinario ocurren circunstancias que impiden la recepción de la prueba, generándose una situación, una oportunidad especial para que la prueba se rinda cuando no se ha podido. Como les digo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que los vamos a estudiar de aquí hasta que termine la clase. El primero es cuando se produce entorpecimiento. Esto es ante situaciones que impiden que usted rinda la prueba. Fíjese que este año con pandemia es fácil entender lo que es un entorpecimiento, ¿verdad? Una situación de catástrofe, de calamidad, incluso el año pasado con el estallido social, donde habían tribunales que estaban cerrados, no se podía reducir la prueba. Son todas situaciones que casos fortuitos o fuerzas mayores que impiden que se rinda la prueba. Artículo 339, inciso segundo. Si durante el término probatorio ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de la causa prueba, sea absolutamente o sea respecto de algún lugar determinado, podrá otorgarse por el tribunal un nuevo término especial por el número de días que hayan durado el entorpecimiento y para rendir prueba solo en el lugar en que dicho entorpecimiento se refiera. Entonces, ¿cuál es la oportunidad para pedirlo? Dice, no podrá usarse este derecho si no se reclama del obstáculo que impide la prueba al momento de presentarse el obstáculo o dentro de 3 días siguientes a que el obstáculo fue removido. ¿Ya? Entonces, si estoy diciendo que hay una situación, Antofagasta cayó en cuarentena y no puede hacer la diligencia, tengo que pedirlo mientras dure la cuarentena o hasta 3 días determinada la cuarentena para pedir este término especial. ¿Cuántos días? El número que el tribunal determine. Especialmente el número de días que haya durado el entorpecimiento. Esa es la primera hipótesis de un término especial. La segunda hipótesis de término probatorio especial es el que ya escuchamos. Apelamos del auto de prueba, apelamos de la interlocutoria de prueba, se fue a la Corte y a los meses después la Corte nos dice que sí y agrega un punto nuevo a probar. Como agrega un punto nuevo a probar del cual el tribunal no había recibido prueba, usted puede fijar, el juez está obligado a fijar un punto de prueba. ¿Y cuánto dura? Según lo que dice el artículo 339, y es obligatorio. Fíjese lo que dice el tribunal, dice, deberá, le dice al juez, hágalo, usted tiene que hacerlo, no tiene que esperar que se lo pidan las partes. Deberá concederse un término especial de prueba por el número de días que fije prudencialmente el tribunal y que no puede exceder de 8 cuando tenga que rendirse nueva prueba de acuerdo con la resolución que dicte el tribunal de alzada acogiendo la apelación subsidiaria a la que hace referencia el artículo 339. Tercer término probatorio especial, artículo 340, inciso segundo, prueba iniciada oportunamente, no concluida dentro del probatorio. Los jueces fijan, generalmente como por estilo, los últimos 5 días de la testimonial, del término probatorio, para recibir la testimonial. Los jueces, como estilo ponen, se fija para recibir la testimonial los últimos 5 días del término probatorio. Puede ser que con esos días quedemos cortos y haya muchas preguntas que hacer, o sea, muchos de los testigos, y en ese caso, la ley establece en el artículo 340, inciso segundo, la posibilidad de ampliar el término. Sin embargo, dice el artículo 340, las diligencias de prueba de testigo solo podrán practicarse dentro del término probatorio. Sin embargo, las diligencias iniciadas en tiempo hábil y no concluidas en él, por impedimento cuya remoción no haya dependido de la parte interesada,
podrá darse un breve término que el tribunal señalará por solo una vez y para ese objeto. Este derecho no podrá reclamarse sino dentro del término probatorio o de los 3 días siguientes a su vencimiento. Cuarto término especial, inasistencia del juez de la causa. ¿Puede enfermarse el juez de la causa? ¿Puede no ir? ¿Puede pasarle algo? Sí. Artículo 340, inciso final. Siempre que el entorpecimiento imposibilite la recepción de la prueba, sea la inasistencia del juez de la causa, deberá el secretario, a petición verbal de cualquiera de las partes, certificar el hecho en el proceso y con el mérito de ese certificado, es decir, el secretario certifica que el juez no vino, se puede fijar un nuevo día y hora. ¿Por qué? Porque el juez, en teoría, en materia civil, debiera estar recibiendo la prueba. Quinto, prueba de tachas. Paréntesis. Es posible que esta norma se modifique. Hay un proyecto de ley que quiere eliminar las tachas a los testigos, pero mientras sea ley la vamos a estudiar. Profe, pero ¿esa no es la reforma procesal civil o es otra? No, es otra. Ah, Es- ya. No, es otra. Se está modificando, el gobierno presentó un proyecto de ley. Yo tuve la oportunidad de participar en la discusión en prelegislativa, así que algo les puedo contar. Y se quiere eliminar las pruebas, se quiere eliminar las tachas, ya les voy a explicar qué es. Y además se quiere que la prueba se resuelva conforme a las normas de la sana crítica, es decir, no darle valor probatorio a las pruebas, cosa que en nuestro sistema hoy día es el juez el que le da valor a las pruebas. ¿Ya? Entonces, las tachas es antes de que el testigo declare, le vamos a hacer preguntas sobre su imparcialidad. Nos gustaría que el testigo fuera imparcial. Entonces le preguntamos, ¿usted es amigo del demandante? ¿Es amigo del demandado? ¿Tiene odio con el demandado? ¿Qué lo anima a venir acá? Etcétera. Si nosotros pensamos que el testigo no es parcial, no es imparcial, podemos tacharlo. Lo vamos a estudiar cuando veamos testimonial, hay una norma especial para las tachas. Entonces, el artículo 376 los regula. Cuando el tribunal lo estime necesario para resolver el juicio, recibirá las tachas, es decir, las tachas son un incidente, porque digo, este testigo es inhábil, la parte que trajo el testigo va a decir que no es inhábil, dice, se podrá recibir la tacha a prueba, la cual se va a rendir, la prueba de la tacha se rendirá dentro del término probatorio principal, pero si este estuviera vencido o lo que el reste no sea suficiente, se ampliará para el efecto de rendir la tacha hasta completar 10 días, pudiendo además solicitarse el aumento extraordinario del artículo 329. ¿Ya? El artículo 300, sexto término especial, retractación de la confesión. Esto es, confesé un hecho, es decir, dije algo que me perjudica y ahora me retracto. Es importante la retractación porque la confesión es un medio de prueba que otorga plena prueba, porque la confesión de parte, relevo de prueba. ¿Para qué voy a probar algo que la contraparte ya confesó? Sí, yo lo atropellé. Se acaba el juicio. Sí, yo debo 200.000. Se acaba el juicio. ¿Por qué? Porque lo dice la propia parte. Pero puedo haberme equivocado. Puedo haber confesado algo y haber entendido mal la pregunta. Por eso hay que estar bien atento antes de contestar. El artículo 402, inciso segundo y tercero, se pone en esa hipótesis bien especial que en el fondo dice lo que dije, no quise decirlo. Artículo 402, no se recibirá prueba alguna contra los hechos personalmente claramente confesados. Podrá, sin embargo, admitirse a prueba en este caso y abrirse un término especial si el tribunal lo estime necesario y ha expirado el probatorio, cuando el confesante, es decir, que, me equivoqué, alegue que ha padecido de un error de hecho y ofrezca
justificar esta circunstancia. Es decir, ¿qué es lo que se va a probar en este término probatorio? ¿Qué es lo que debería probarse en este término probatorio? Si él se equivoca, tienen que probar que se equivocó, que es lo que está diciendo. Lo que tiene que probarse es cuál es el Nancy. error que lo condujo, como bien dice Eduardo. Lo que se tiene que probar es el error que lo indujo a confesar erradamente. Finalmente, las medidas para mejor resolver, que las vamos a estudiar, creo que en la clase siguiente. Las medidas para mejor resolver alteran un poquito esto de que las partes tienen la obligación de probar, y a veces el juez, una vez examinado los antecedentes, que se queda con algunas dudas y puede pedir algunas medidas probatorias para aclarar alguna cosa que a él le parece dudosa. Para aclarar que a él le parecen dudosas. Es una norma bien rara, genera ardua discusión en la doctrina, porque si el juez es un tercero imparcial que se nutre de las pruebas que las partes han aportado para tomar una decisión, porque no puede dejar de ser imparcial, ahora la ley le dice, mire, si usted tiene dudas, produzca usted prueba. Es una norma bien especial que está en el artículo 159. Solo dentro del plazo para dictar sentencia podrán los tribunales dictar medidas de oficio para mejor resolver. Las que se dicten en este plazo se tendrán por no decretadas. Y un plazo no superior a 8 días para las diligencias que están ahí y que las vamos a estudiar la próxima semana. Profe, Sí, me quedó una duda con las tachas porque si le preguntan como qué parentesco tiene con tanto, o qué vínculo tiene con tanto y tachar al testigo, ¿qué pasa si ya, en el mismo caso del accidente, me atropellan y usted dijo que yo puedo llevar como prueba testigo del accidente y justo el testigo es mi mamá? Entonces, no sé, ¿pueden decir tachar Sí. al testigo? en materia civil se lo vamos a tachar. Por eso están eliminando las tachas, porque en todas las otras materias, rigen las normas de la sana crítica y no tachamos a los testigos. Dejemos que los testigos hablen porque, como bien dice usted, ¿a qué otro testigo voy a llevar si uno anda en el auto con la mamá de uno, con los familiares de uno o con amigos de uno? A menos que usted sea un Uber. Entonces, estas normas, efectivamente, es el problema de las tachas en materia civil, que en todos los sistemas, pero es básicamente porque en materia civil, y lo vamos a empezar a estudiar la próxima semana, funcionan el sistema de prueba legal o tasada. Es el legislador el que ha fijado los valores predeterminados de las pruebas y establecen un conjunto de reglas que, buscando asegurar imparcialidad de la prueba, impide este tipo de situaciones. En los otros procesos se llaman sistemas de sana crítica y son los jueces los que tienen que hacer un análisis en su cabeza qué prueba le parece más atingente y a cuál le da más valor. Y el legislador no le da pautas tan rígidas al juez para resolver. Eso es la tendencia en el mundo y falta solamente modificar el Código de Procedimiento Civil para poner a toda la justicia chilena resolviendo en sana crítica. ¿Mm? Bien. Nos vemos el próximo miércoles. Que esté muy bien. ¿El próximo? El próximo miércoles. Este miércoles. Po. El que viene. El 4. Gracias. Ya, gracias, profe. Que le esté vaya muy bien. bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao.